Hola, muy buenos días. Mi nombre es Constanza Morales Mella. Soy psicóloga clínica, soy de Chile. Actualmente me dedico a la atención clínica, tanto en los contextos online como presencial, a partir de la pandemia. Y me dedico también a la academia. Me he estado introduciendo en el mundo de la academia. Bueno, sigo haciendo clases en algunas universidades, hago ayudantía, y ahí estoy introduciéndome, estoy partiendo con seminarios también. Pero hoy día en particular les vengo a hablar y les vengo a presentar un libro en el cual tuve el honor de participar, que se llama Manual de Psicoterapia Integrativa ACE, potenciando el cambio en la clínica aplicada. No sé si se va a alcanzar a ver. Este es el manual, es grande, es amplio. Y hoy día vengo en representación del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, en representación de los editores, dos grandes psicólogos tremendamente destacados, el doctor Roberto Paso Castro y la doctora Verónica Baglay Letelier. Y vengo también en nombre de todos los autores y autoras que tuvimos participación dentro de los capítulos que integran este libro, este manual, la idea es que se escribió como un manual. Primero que todo, y antes de partir como de lleno en la explicación y en la presentación propiamente tal del libro, quiero agradecer a IAC Uruguay por la invitación y por la oportunidad de dar a conocer un contenido que nos parece altamente destacable para el conocimiento de todos los profesionales que nos dedicamos a temáticas en salud mental, pero sobre todo a quienes nos hemos dedicado a la práctica clínica, específicamente como psicoterapeutas. Ahora, más directamente hablando del tema que hoy nos convoca, que es el Manual de Psicoterapia Integrativa ACE, potenciando el cambio en la clínica aplicada. Este manual se publicó aquí en Chile en abril del año 2020 en formato únicamente físico. Sin embargo, y luego de haber recibido hartas solicitudes internacionales y nacionales también, y obviamente respondiendo a las adaptaciones de nuestros tiempos, dada la pandemia, la dificultad en los traslados, etcétera, y obviamente respondiendo a las necesidades del mundo globalizado, actualmente se encuentra también en formato digital para poder adquirirlo en cualquier parte. El libro está metodológicamente dividido en dos partes, en un total de 23 capítulos que completan 1496 páginas. Es un libro que está lleno de contenido práctico, busca hacer una bajada más práctica de la teoría que se ha venido desarrollando a través del supraparadigma integrativo en estos últimos años. Busca presentar actualizaciones, busca profundizar, como dice, el cambio, pero principalmente, o sea, profundizar el conocimiento para poder potenciar el cambio, siempre pensando en que los mejores y los mayores beneficiados van a ser nuestros pacientes. Entonces, la intención de los editores cuando proponen este proyecto a todos los que formamos parte de esta cruzada fue desarrollar una herramienta que fuese útil para la psicoterapia, para la práctica clínica, y que en último término fueran los pacientes quienes más se vieran beneficiados finalmente de los conocimientos que vamos adquiriendo los psicoterapeutas y los profesionales de la salud mental. Así, el manual busca plasmar el accionar de la psicoterapia integrativa ACE en diferentes áreas y respondiendo obviamente a desafíos presentados por la psicología clínica a lo largo de la historia. Por un lado, busca dar respuesta a las demandas que nos presenta la población consultante, busca también desarrollar planteamientos en torno a la promoción y la prevención, y esto se fundamenta principalmente en la visión que nosotros tenemos desde el enfoque integrativo supraparadigmático de la salud mental, entendiendo que la salud mental no solo es la ausencia de un desajuste, sino que también se considera fundamental el buscar el bienestar psicológico. Asimismo, el libro busca también desarrollar actualizaciones y reflexiones en torno a la psicoterapia, en torno a la práctica psicoterapéutica, que lógicamente está situada en un mundo y en una sociedad, por supuesto, cambiantes y que exigen constante adaptación. Ya lo hemos visto estos últimos años con los desafíos que se nos han presentado. Así las cosas, y con esto en mente, la psicoterapia integrativa viene a materializar una invitación que responde a una necesidad de la práctica de la psicoterapia. ¿Y cuál es esta necesidad? Que los psicoterapeutas, sin distinción de orientación, de cualquier lugar desde donde provengan, vayamos aunando esfuerzos, basando el ejercicio clínico
en el conocimiento válido y en torno a una teoría que sea completa y que sea sólida. Y así vamos buscando, como dice el libro, profundizar la comprensión y potenciar el cambio en la clínica aplicada. Siempre teniendo como norte orientador que los mayores beneficiados de nuestro conocimiento no solo somos nosotros y el desarrollo del conocimiento, sino que también son aquellas personas que asisten y que confían en nuestra profesión para generar un cambio en su salud mental, es decir, los pacientes. La primera parte del libro entonces viene a presentar, por un lado, actualizaciones del enfoque integrativo supraparadigmático, ACE, que en el fondo es nuestra base teórica. Es desde donde nosotros nos venimos a posicionar para mirar el ejercicio de la profesión, para mirar el malestar, para mirar la conflictiva, para mirar a los pacientes. Y en una segunda instancia, el libro presenta actualizaciones del supraparadigma integrativo, propiamente tal, que busca profundizar la comprensión, es decir, aumentar el desarrollo teórico, aumentar el conocimiento, ir bajando en cuanto o subiendo en cuanto a profundidad. Y finalmente, pero no por eso obviamente menos importante, el libro presenta actualizaciones de la psicoterapia integrativa, que es la bajada práctica a la teoría que venimos previamente desarrollando y busca potenciar el cambio en los pacientes a través de esta bajada práctica de la teoría. Y aquí el libro trae una novedad que se ha venido desarrollando en los últimos años, y que es que los postulados de Leys vienen a integrar el abordaje del desarrollo psicoevolutivo, aplicando así los planteamientos y el accionar de la psicoterapia no solo a los adultos, sino que también a la amplia gama de las infancias. Ahora, la segunda parte del libro es la parte en la cual se abarcan temáticas clínicas de relevancia central para el ejercicio clínico. Ahora, dada la gran amplitud de temáticas existentes dentro de la psicología, sabemos que hay de un cuanto hay, se seleccionaron aquellas en las que se considera que el enfoque ha aportado significativamente, ya sea porque ha otorgado propuestas de intervención psicoterapéuticas más actualizadas y completas, o bien porque se han desarrollado temáticas fundamentales para el conocimiento de un psicoterapeuta, porque son de suma relevancia y prevalencia en los pacientes. Es decir, nuevamente responde no a una necesidad nuestra, observada, digamos, que nosotros hayamos querido investigar solamente, sino que también responde a que nuestros pacientes han ido mostrando mayor desarrollo y mayores solicitudes en torno a estas áreas. Así cada capítulo se va sosteniendo en bibliografía actualizada, desde la cual se extrae el conocimiento válido, tan imprescindible para nuestro enfoque, y todos los capítulos tienen un énfasis en los aportes clínicos, es decir, un enfoque en el que hacer con los pacientes. Y por supuesto, cada uno va a ofrecer también espacios para el pensamiento crítico, la reflexión y la creatividad de cada uno, en este caso de los lectores y o psicoterapeutas. Y esto porque desde nuestro enfoque, el enfoque integrativo supraparadigmático, se considera que la psicoterapia es una conjugación constante entre ciencia y arte. Es un quehacer que uno va construyendo en el camino del proceso psicoterapéutico. Por eso es de suma relevancia que los terapeutas constantemente nos vayamos informando, constantemente nos vayamos reformando y nos vayamos construyendo en un conocimiento que no sea solo teórico y que no solo provenga de nuestra investigación, sino que también logremos extraer el conocimiento que nos da la práctica clínica y el aprendizaje también que nos van dando los pacientes. Yo siempre digo, uno no solo aprende con los libros, sino que con los pacientes se aprende muchísimo. Bueno, hablando de lleno de los capítulos, perdón, hablando de lleno de los capítulos, el capítulo 1 se llama Profundizando la comprensión de las integraciones a la integración. Y está escrito por el doctor Roberto Paso, quien es uno de los editores del libro. Este capítulo brevemente viene a hacer un barrido histórico de cómo nosotros llegamos a denominar desde el supraparadigma integrativo el concepto de integración, que no es el mismo concepto que se ha venido desarrollando desde otros enfoques como integraciones. Porque desde el supraparadigma integrativo nosotros integramos de una manera particular.
En el capítulo 2 se llama Potenciando el Cambio, Nuevos Desarrollos de la Psicología, de la Psicoterapia Integrativa ACE. Está escrito por Roberto Paso y por la doctora Verónica Bagladi. Como dice su título, nos vienen a hablar de los nuevos desarrollos que se han hecho en torno a la psicoterapia integrativa ACE, y como les contaba previamente, es la bajada práctica de la teoría que se ha venido desarrollando. En el capítulo 3, que está escrito por la doctora Verónica Bagladi, por la maestra Marcelo Paso y por la maestra María Inés Schmidt. El capítulo se llama Psicoterapia Integrativa ACE en la infancia, y es eso que yo les contaba, que es el decantar también y el aplicar los postulados del supraparadigma integrativo en la área de las infancias. Luego está el capítulo 4, que habla del psicodiagnóstico integral, que también está escrito por Verónica Baglay, Texia Vegel y María Cristina Navarrete, que habla, como dice su nombre, de cómo desde el supraparadigma integrativo nosotros llegamos a un psicodiagnóstico integral, que no solo es un psicodiagnóstico descriptivo, categorial, sino que buscamos hacerlo lo más comprensivo posible, entendiendo los 360 grados de la dinámica psicológica. En el capítulo 5 se habla de los conceptos movilizadores, fue escrito por Francisco Ibarra. Los conceptos movilizadores son conceptos desarrollados desde el supraparadigma integrativo que, como dice su nombre, su intención es que movilicen a los pacientes. Son conceptos que vienen a generar en el paciente un impacto tal de manera que pueda movilizarse hacia el cambio. En el capítulo 6 se habla de la personalidad y de sus trastornos, nuevamente está escrito por la doctora Verónica Bagladi, y este capítulo viene a introducir o viene a desarrollar, más que introducir en realidad, una idea que nosotros venimos desarrollando desde el enfoque, y que es que la personalidad, a diferencia de otras conceptualizaciones de personalidad, la personalidad es un constructo relativamente dinámico, no es un constructo estático, no es algo con lo que se nace y se muere finalmente al final del camino, sino que la personalidad también tiene una cuota de modelado, ¿no? Se pueden morigerar ciertos rasgos, se pueden modelar ciertos rasgos, se pueden readministrar ciertos rasgos. Y eso es un desarrollo que ha venido trabajando la doctora Verónica Bagladi hace un tiempo ya, y viene a introducir este concepto menos catastrófico de la personalidad. Y eso es muy interesante, el desarrollo que se ha hecho en torno a la personalidad y sus trastornos es muy interesante. En el capítulo 7 se habla de ansiedad, de las actualizaciones desde leyes, de técnicas, se presentan casos clínicos. Este capítulo está escrito por el magíster Nicolás Díaz. En el capítulo 8, que lo escribió también la doctora Verónica Bagladi, se habla de la psicología integrativa ACE en el espectro bipolar. También hay una conceptualización ahí de que la bipolaridad no es una categoría, sino que es un espectro en el cual los pacientes pueden transitar, al igual que el espectro autista, por ejemplo. Por eso se habla de espectro y no de una categoría diagnóstica propiamente tal. Y hay propuestas muy novedosas que son muy interesantes de revisar. En cuanto al capítulo 9, se habla de psicoterapia integrativa ACE y obesidad. Está escrito por el magíster Christian Feuchtmann y habla, como dice su título, de obesidad. ¿Sí? Siempre hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, olvidándonos quizás que la obesidad también genera un impacto y tiene el sistema psicológico una incidencia no menor. A eso se dedica a describir, digamos, en este capítulo el autor. Luego está el capítulo 10, que habla de adicción a drogas, que está escrito por Javier Guajardo, y como dice su nombre, habla de las actualizaciones que ha tenido la psicoterapia integrativa y cómo se aplica este enfoque a la adicción de drogas o el consumo de sustancias. Luego hablamos de este mismo tema, ¿no? De las drogodependencias, pero cómo se ha visto esto aplicado el formato digital, lo cual fue una demanda imprescindible al momento de que sufrimos la pandemia. En Chile estuvimos constantemente entrando y saliendo de cuarentena por largo tiempo,
Por ende, todos los trabajos que antes eran obligatoriamente presenciales se fueron retrocediendo, digamos, al formato digital. Y digo retrocediendo porque nos quitó distancia física. Sin embargo, no necesariamente nos quitó distancia psíquica, y ese fue el desafío de todos los psicoterapeutas. Ahora, en el capítulo 12 se habla de psicoterapia integrativa ACE y emergencia. Este capítulo lo escribió Carla Retamal en conjunto conmigo. Y en este capítulo vamos a profundizar un poquitito brevemente al final de la presentación. En el capítulo 13 se habla de los problemas de pareja. Lo escribió el doctor Roberto Paso, y cómo desde la psicoterapia integrativa ACE, que inició como una psicoterapia preferentemente individual, se han ido ampliando estos conceptos y estos postulados también a la terapia de pareja y a los problemas que se dan en la díada, digamos, relacional. En el capítulo 14 se habla de disfunciones sexuales. Este fue escrito por Nicole Cafati y Camila Maulén, que han desarrollado largamente en su teoría, digamos, dentro de las disfunciones sexuales y toda la esfera de la sexualidad. Consiguientemente, se habla de diversidad sexual y género por Mónica Fuentes y Felipe Peña, en la misma área, ¿no? Cómo se dan las diversidades, cómo se da esta discusión amplia que hemos tenido últimamente, sobre todo en nuestro país, respecto de las diversidades sexuales y del género. En el capítulo 16 se habla de agresiones sexuales. Este capítulo fue escrito por Silvia Burra. Como dice su nombre, se habla de el amplio desarrollo que ha tenido y el impacto que tiene la psicoterapia integrativa ACE dentro de las agresiones sexuales. Luego Cecilia del Canto nos viene a hablar de violencia de la pareja o violencia en la pareja, y creo que también el nombre habla por sí mismo, ¿no? Luego en el capítulo 18 se habla de psicoterapia integrativa ACE en apego. Está escrito por Michelle Boyer y por Marta Quintana. En el capítulo 19 se habla de psicoterapia integrativa ACE y crianza, que está escrito por Bárbara Salinas y Ricardo Bascuñán. Ellos también han desarrollado un taller de habilidades parentales en el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, que ha sido de gran aporte para el desarrollo, sobre todo en pacientes que vienen derivados de tribunales, para en el fondo poder desarrollar esto que hemos hablado como competencias o habilidades parentales. Luego se desarrolla la teoría en el espectro autista. Este capítulo está escrito por Verónica Bagladi, por Camila Callazo y Alejandra Olivares. En el capítulo 21 se habla de psicoterapia integrativa y mindfulness. Este capítulo está escrito por el doctor Gabriel Soler. Luego se habla de psicofarmacoterapia, y este capítulo está escrito por el doctor Pablo Carvajal, y nos viene a hablar un tema que quizás no es tan hablado entre los psicoterapeutas, que es cómo nosotros tenemos que tener conocimiento respecto de la farmacoterapia, de qué medicamentos están tomando nuestros pacientes, de cómo interactúan, etcétera, etcétera. En el capítulo 23, finalmente, se habla de psicoterapia integrativa ACE y desarrollo tecnológico, que es lo que les venía hablando antes, ¿no? Cómo estas adaptaciones, este cambio en la sociedad y en el mundo, respondiendo a los desafíos que se nos han presentado, ha generado una demanda de adaptación también en la práctica clínica. Bueno, ahora quisiera detenerme unos minutitos en el capítulo de mi autoría. Junto con una colega, Carla Retamal, desarrollamos este capítulo que en el fondo viene a hablar y viene a plasmar el desarrollo que hemos tenido desde el enfoque integrativo en materia de la psicología de la emergencia. Su relevancia se sostiene principalmente en una cada vez mayor prevalencia en la ocurrencia de un desastre. Antiguamente le llamábamos desastres naturales, otorgando completamente la responsabilidad del impacto y de los daños al fenómeno natural. Y se nos olvidaba que la Tierra, que el ecosistema nos preceden unos cuantos siglos. Hoy, entendiendo que los humanos hemos habitado el territorio, hemos ido generando asentamientos urbanos en zonas de peligro de derrumbe, hemos generado construcciones sin considerar los movimientos telúricos que son normales de la Tierra, hemos habitado en cuencas de ríos inundables, etc.,
hemos ido entendiendo, quizás unos más que otros, que los desastres no son responsabilidad del fenómeno natural, sino que la responsabilidad está compartida. La responsabilidad está en la interacción entre este fenómeno natural y la humanidad, siendo entonces denominados más actualmente fenómenos socionaturales. Desde este entendido, es que hemos ido tomando conciencia de la responsabilidad que como personas, como sociedad, como humanidad, tenemos frente al impacto de un desastre en nuestras vidas y podemos evaluar en qué medida nos venimos, entre comillas, a afectar y qué factores van a incidir en la respuesta psicológica frente a estas situaciones de emergencia y o desastre. Esto con la intención principal de hacer notar que hay factores que se pueden intervenir no solo post, sino que pre. Hay factores predisponentes que podrían agravar la severidad de un cuadro, cualquiera este sea, derivado obviamente del impacto frente a un desastre o una emergencia. Entonces, hay factores predisponentes que pueden agravarle esta severidad del cuadro una vez que este viene a ocurrir, digamos. Hay factores precipitantes que pueden dar paso a dicho cuadro, como tipo gatillantes, y hay factores mantenedores que vienen a hacer que este cuadro se prolongue quizás más de lo que se estima esperable, ¿no? O deseable. Dentro de esta misma lógica, en el capítulo vengo a plantear también que hay factores de riesgo y factores protectores. Y esto con la intención principal de cuidar aquello que pudiese agravar la respuesta psicológica, pero también con un énfasis no menor en que estos factores que se pueden potenciar previo a la emergencia y el desastre existen. Y de esta forma, al potenciar estos factores protectores, digamos, y disminuir los factores de riesgo, podemos y estaríamos promoviendo la salud mental y protegiendo el sistema psíquico. Por ejemplo, entendiendo que en mi país, en Chile, la población completa está constantemente expuesta a fenómenos naturales, ¿sí? En Chile es un país que es muy sísmico, estamos constantemente expuestos a movimientos telúricos, hemos vivido grandes terremotos y hemos desarrollado estructuralmente ciertas políticas públicas, ¿no? Cosas que vienen a subsanar de manera que no se derrumben tantos edificios, de manera que no se dañe tanto la infraestructura, etc. Sin embargo, a nivel psicológico, todavía nos queda mucho por avanzar y estamos constantemente reparando el daño, ¿sí? Y no estamos necesariamente fijándonos que pueden haber condiciones previas que hacen que la población esté más expuesta psicológicamente a sufrir, por ejemplo, una significación traumática de un hecho como este, ¿no? De un hecho crítico. Así la invitación es que como psicoterapeutas no solo nos va, un poco lo que estaba hablando, no solo nos orientemos a trabajar con el daño, sino que también vayamos haciéndolo con la promoción y la prevención en salud mental, incluso frente a aquellas situaciones como un desastre socionatural, que sabemos que tiene un alto potencial de trauma. Esto obviamente siempre buscando la disminución del malestar en las personas, así también buscando la menor prevalencia de los trastornos psicológicos y por ende estaríamos apuntando siempre a una reducción de la población consultante, que en nuestra práctica clínica es tan importante. Los invito a leer con mayor detención el capítulo. Lo encuentro muy interesante. Viene un poco de cerca la recomendación porque lo escribí yo. Pero los invito a leer el capítulo para que se puedan ir enterando también más de esto de la psicología de la emergencia, que quizás no es tan conocido. Finalmente, a la hora de los agradecimientos, para la ejecución de este manual está en primer lugar agradecer a todos quienes participaron en su redacción, en la edición, en la ilustración, quienes nos ayudaron en la impresión, quienes nos ayudaron a difundir, etc. También agradecer a todos los que fueron ayudando y acompañando los procesos de construcción y desarrollo del conocimiento y, por supuesto, del pensamiento crítico.
También agradecer profundamente a todos los pacientes que confiaron, que han participado, que han trabajado con un esfuerzo incansable y activamente en sus procesos. Agradecer por la disposición a compartir con otros sus experiencias, agradecer la disposición a confiar, permitiendo, por supuesto, el enriquecimiento del conocimiento clínico. Eso es fundamental, ya que nuestros pacientes han ido contribuyendo y son parte protagonista de nuestro libro. El libro está repleto de viñetas clínicas. La idea del manual fue que se escribiera de manera amena, de manera clara, de manera entretenida, de modo que fuese un manual ilustrativo para la práctica clínica y no algo denso de leer, eh, que costara, ¿no? Sino que fue escrito de manera de ser una lectura, no voy a decir ligera porque no es ligera, pero una lectura amena, una lectura entretenida, una lectura dinámica. Bueno, finalmente reiterar los agradecimientos a IAC Uruguay, que nos permite llegar a más personas, a presentar este libro que consideramos que viene a responder de manera amena, como les decía, clara, con fundamento, una necesidad de la psicología clínica, pero por sobre todo genera una gran contribución al desarrollo del conocimiento de los psicoterapeutas y que finalmente contribuye de manera significativa a cada uno de nuestros procesos y por ende a cada uno de nuestros pacientes. Así que gracias por prestarme atención en estos minutos y los invito a leer este libro que estoy segura que va a generar un beneficio significativo a la práctica clínica de todo terapeuta que se dé el tiempo de leer y de prestarnos un oído reflexivo, porque eso es lo más importante dentro de la psicoterapia, no solo el leer y adquirir el conocimiento, sino que desarrollar este pensamiento reflexivo, si algo no les cuadra, si algo no les hace sentido, los invito a preguntar, a consultar, a leer y a desarrollar conocimientos sobre el mismo conocimiento, ¿sí? Así que muchas gracias y muy buenos días.